Muy buenas tardes, hermanos queridos. Espero realmente en el Señor que todos ustedes se encuentren muy bien. Me estaban consultando recién porque había suspendido la transmisión en la plataforma de Facebook de Castillo Fuerte, ¿no? Y me pasé ahora a mi Facebook personal, pero lamentablemente veo que la eh, transmisión está totalmente lenta, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer entonces lo que podamos, hermanos queridos. Lo importante, creo yo, es que se va a poder escuchar este estudio, ¿no? Estábamos nosotros haciendo un poquito de repaso y acordándonos qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Cómo es que hemos comenzado toda esta serie de videos y justamente fue con la intención de buscar el origen de la palabra Trinidad, ¿no? No así el origen de la doctrina Trinidad, que es totalmente diferente, ¿no? Ya que la doctrina de la Trinidad, del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son uno, que es la creencia que tenemos los cristianos evangélicos, ¿no? Esa la vemos nosotros totalmente plasmado en los 66 libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Pero se necesitó sí un término teológico para poder dar respuestas a un montón de preguntas y controversias que se estaban levantando, por supuesto, ya en el siglo II, siglo III, siglo IV, ¿no? Apareció una persona de nombre Tertuliano, que ya lo hemos estudiado, por supuesto, quien logró definir el concepto o acuñar la palabra trinita, ¿no? Que significa tres en uno. Esto nos ayudó a nosotros, por supuesto, a poder refutar todas aquellas falsas enseñanzas que se comenzaron a levantar y a gestar en aquellos tiempos, ¿no? Ya, por supuesto, el enemigo no estuvo descansando y también estuvo levantando a ciertos hombres, como este tal Arrio, que estamos estudiando en estos últimos 3 videos, que es el, como dice el título, el mayor de los herejes, ¿no? Podríamos decir que es el que más daño hizo a la cristiandad, ¿no? Y todas esas enseñanzas de aquellos tiempos han llegado hasta estos. Y vemos nosotros reflejados en diferentes religiones, organizaciones religiosas, que no está mal, por supuesto, usar el término de sectas, ¿no? ¿Por qué sectas? Porque se están alejando completamente de lo que son los fundamentos ortodoxos y radical que la Biblia encuadra lo que es justamente la sana doctrina de Jesucristo, ¿no? Ario, por supuesto, una persona que estaba completamente en contra de la Trinidad, ¿no? ¿Qué sucede? Y ya hemos estudiado todo esto. ¿Qué sucede si logramos, entre comillas, derrumbar, tirar por tierra la doctrina de que el Espíritu Santo es Dios y tiene personalidad o es una persona, la tercera persona de la Trinidad? ¿Qué sucede si logramos también tirar por tierra la doctrina de que Jesucristo es Dios? Cuando eso se logra, entre comillas, hacer, porque todo esto son artimañas filosóficas también que se utilizan, por supuesto que desarman por completo la Trinidad. Pero gracias a Dios que hay muchísimas evidencias, tanto evidencias históricas como evidencias bíblicas, de que eso es una total falacia, una total mentira, ¿no? Hermanos queridos, hoy vamos a continuar un poquito más estudiando todo esto. Es muy interesante, ¿no? Por lo menos a mí me ha enriquecido bastante y yo sinceramente espero también en el Señor que a ustedes les esté beneficiando tanto espiritualmente, ¿no? Porque aquí, hermanos queridos, está la respuesta de por qué hay tantas sectas, de por qué hay tantas enseñanzas heréticas en diferentes partes de nuestra Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y este Arrio, así como dice ahí, es el mayor hereje de la historia y que ha influenciado de manera negativa a muchas de las congregaciones, ¿no? Hermanos queridos,
vamos a continuar un poquito con los desacuerdos fundamentales entre el pensamiento apostólico y el pensamiento de Arrio. Acá vamos a hacer una comparación con lo que es la coeternidad y la igualdad o la coigualdad que nosotros podemos apreciar en las Sagradas Escrituras, ¿no? El pensamiento apostólico sostiene que Cristo es coeterno con el Padre y comparte su misma naturaleza. Juan 1.1 presentamos nosotros como esa evidencia bíblica. Colosenses 1.17 afirma, hermanos queridos, que Cristo existía en el principio. Presta atención. Y es el sustentador de todas las cosas divinas. Eso a nosotros, por supuesto, nos marca de que que Cristo es un ser divino, es coeterno, cosustancial y tiene una coigualdad con el Padre y también con el Espíritu Santo. Arrio, en cambio, argumentaba que Cristo fue creado y que no es coeterno con el Padre. Este desacuerdo se centró en la palabra engendrado, si esta aplica a una creación en el tiempo, ¿no? Quiero leer un momentito y vamos a ver una serie de audio, ¿no? Que estuve un poquito buscando como para tener evidencia de cómo es que lamentablemente esta herejía de Arrio, el arianismo, en su diferente faceta, ¿no? Ha llegado hasta estos tiempos porque hay falsos maestros actualmente que están divulgando todas estas enseñanzas, ¿no? Veamos Colosense. Quiero ver Colosense, el que hemos nombrado recién un poquitito, el capítulo 1 y el versículo 17 dijimos, ¿sí? Bueno, acá dice lo siguiente: y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Si este texto bíblico no habla justamente de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De la coeternidad de nuestro Señor Jesucristo, de la coigualdad de nuestro Señor Jesucristo, entonces no sé qué otros versículos presentarle, ¿no? Pero para aquellos que tienen ya un velo en su corazón, en su espíritu, y no pueden ver todo esto con claridad, van a torcer de manera deliberada todos estos textos. Voy a presentarles, hermanos queridos, quizás 2 o 3, voy a ver videos donde hay falsos maestros que defienden, torciendo por supuesto las escrituras, defienden justamente que Cristo no es Dios, ¿no? Prestemos atención, hermanos queridos. Los trinitarios dicen que en Juan 1:1 ven la Trinidad, o parte de la Trinidad, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces dicen que el Padre estaba con otro Dios que era el verbo. Ahí tenemos dos dioses, evidentemente, eso es politeísmo, Dios que está con Dios. Pero Juan nos explica muy bien cuál era ese Dios. Dice que él le preguntó. Presta atención, ¿no? Cómo interpretan ellos, cómo malinterpretan, ¿no? Acá dice que cuando nosotros aseguramos este texto bíblico que él mencionó, decimos que hay dos dioses, ¿no? Dos dioses. Ahí ya nos están acusando a nosotros, como siempre lo hacen, de triteísta o de politeísta, ¿no? Sigamos escuchando un poquito más. ¿Quién es? Él confesó un negó diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién dijo el profeta Isaías que vendría Jehová? Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios. Isaías 40, vendrá Jehová el Señor. ¿Y quién es Jehová? Es el único Dios, es el único Jehová. Isaías 37:16, 37:20, y es el Padre. Isaías 63:16, 64:8 dice que Jehová es el Padre. Y en la Biblia del oso dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Nos está manifestando que es Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, el único Dios. Bueno, algo que nosotros no negamos, por supuesto, es que creemos en un solo Dios, ¿no? Nada más que está en 3 personas. Pero ellos aseguran, porque este también tiene algo de lo que llamamos también
una doctrina herética como el modalismo, ¿no? Aseguran en este caso, por ejemplo, que Jesucristo es el mismo Padre, ¿no? Pero, por supuesto, también se puede ver claramente lo que son las influencias arianas, ¿no? Veamos aquí a otros falsos maestros justamente enseñando esta doctrina arriana, ¿no? En este caso es uno de la unicidad. La pregunta es esta. Si Jesús es el Dios y Padre, pues, entonces, ¿el Dios y Padre Celestial estuvo muerto y sepultado por 3 días? ¿Sí o no? Y luego, escuche la pregunta, ¿no? Muy hábil acá el hermano para hacer esta pregunta y le está diciendo, si el que murió en la cruz, esto es lo que dice literalmente, si el que murió, ya que ellos dicen que Jesús es el Padre, entonces el que murió en la cruz es el Padre y el Padre estuvo enterrado 3 días, eso es lo que está preguntando. Volvamos a escuchar un poquito más. Si Jesús es el Dios y Padre, pues, entonces, ¿el Dios y Padre Celestial estuvo muerto y sepultado por 3 días? ¿Sí o no? Escucha la respuesta. Y luego argumenta, ¿estuvo sepultado el Dios y Padre durante 3 días? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. El Dios y Padre manifestado en carne, sí, estuvo sepultado. Ay, Señor. Lamentablemente no le quedó otro, en este caso al unicitario, de admitir de que el que murió fue el Padre y no nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pueden ver ustedes hasta qué punto llega toda esta doctrina herética, ¿no? Y acá hay mucha influencia, sí hay modalismo, pero también está mucha influencia del arianismo, ¿no? Veamos un último, o escuchemos un último video de estos falsos maestros, ¿no? Estamos con nuestro pastor Adalbert Rosso. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le diría a una persona que cree en la Trinidad? Le diría que cuando uno no le alcanza la fe en uno, tiene que creer en más. Eso le diría. Si vas a estar en contra de algún apóstol. Ay, Señor bendito. Todo eso son argucias. Por supuesto, no tiene ningún fundamento bíblico. El decir, si va a creer en 3 dioses es porque no puede poner la fe en uno y le hace falta 3 dioses. Qué tremendo, hermano querido, realmente, cómo Satanás es atrevido. Es muy atrevido. Hermano querido, Colosense 1:15, cuando usa el término de primogénito, se interpreta en el pensamiento apostólico como una expresión de preeminencia y autoridad sobre toda la creación, y no como una indicación de que Cristo fue creado. Ario, sin embargo, entendía primogénito literalmente, concluyendo que Cristo era el primer ser creado. Sin embargo, en el contexto Colosense 1 muestra que Cristo es el creador, el sustentador de todas las cosas, lo cual sugiere una interpretación diferente a lo de Ario, ¿no? Y como venimos ya diciendo desde hace un tiempo para acá, cuando solamente tocamos textos aislados de por aquí, de por allá, no podemos armar justamente una doctrina, ¿no? Pero cuando leemos en su contexto, en este caso Colosense 1, claramente nos damos cuenta de que el apóstol aquí, Pablo, está haciendo una clara diferencia y demostrando de que Cristo es Dios, Cristo es coeterno, Cristo es consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Hermanos queridos, veamos un poquito más, porque también hay otros textos que ellos utilizan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el significado de el Padre es mayor que yo, porque este texto bíblico que está en Juan 14:28 también es utilizado justamente para tratar de tirar por tierra la doctrina de la Trinidad y decir de esa manera que Cristo es inferior al Padre de una manera ontológica, ¿no? Es tremendo realmente cómo usan los textos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo para usarlo como un boomerang, ¿no?
hacen pelear estos falsos maestros textos bíblicos contra otros textos bíblicos, ¿no? En Juan 14, 28, cuando Jesús dice, el Padre es mayor que yo, en el pensamiento apostólico de la sana doctrina, ha entendido esta declaración en términos de su rol en la encarnación, donde Cristo asumió una posición de siervo y se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre. Arrio, sin embargo, consideró esto como una prueba de que Cristo es ontológicamente inferior al Padre, lo que implica una diferencia esencial en la naturaleza. Cuando alguien acepta justamente este tipo de filosofía herética, falsa enseñanza, le hemos quitado nosotros todo el poder salvífico que tiene el Señor Jesucristo en la cruz. Porque si Él no es Dios y solamente fue una creación, entonces jamás ninguno de nosotros ha podido siquiera librarse del pecado y librarse de la condenación eterna. Porque la sangre de ese ser creado no es la sangre pura que limpia nuestros pecados. Damos gracias a Dios que la Biblia tira todo eso por tierra, ¿no? ¿Cuál es la unidad de esencia en este caso, ¿no? En el pensamiento apostólico, como se expresa en Juan 10:30 y Filipenses 2:6, Cristo comparte la misma esencia en el Padre. Arrio negaba esta unidad de esencia y en cambio sostenía que Cristo es una esencia similar. Qué juego de palabras, ¿no? Una esencia similar, pero no es la misma esencia, ¿no? Pero no idéntica a la del Padre. Este desacuerdo sobre la naturaleza de Cristo fue una de las razones clave para convocar el Concilio de Nicea, que resolvió que Cristo es consustancial con el Padre. Así es, mis hermanos queridos, Cristo es consustancial con el Padre. Este término se refiere a la idea de que dos o más entidades comparten la misma sustancia o esencia, como por ejemplo la doctrina bíblica de la Trinidad o del Dios Trino, ¿no? Hermanos queridos, las consecuencias doctrinales y teológicas. El pensamiento apostólico sostiene que la naturaleza divina de Cristo es fundamentalmente para la redención de la humanidad. Y por eso decimos gloria a Dios, y por eso es que se ataca tanto a esta doctrina, ¿no? Tenemos, al final vamos a volver a nombrar todas aquellas organizaciones religiosas que comparten en algún grado toda esta enseñanza filosófica y errada de Arrio, ¿no? Que están en estos tiempos y que lamentablemente muchos de nuestros hermanitos en Cristo, por desconocer todo este tipo de información histórica, lamentablemente están apoyando, ¿no? Y es más, dicen, no, pero hay que llamarle hermanos a los testigos de Jehová, a los arrianos, como por ejemplo los unitarios, etcétera, etcétera, los mormones. No, mi hermano querido. Yo jamás podré llamar, y ningún hijo de Dios jamás podrá llamar hermano a aquel que considera a nuestro Señor Jesucristo un subordinado al Padre, algo inferior a lo que es simplemente una creación. No. El verdadero Hijo de Dios va a decir claramente, Cristo es mi Señor, Cristo es Dios mismo. Hermano querido, entonces, aunque Arrio y los apóstoles compartieron un compromiso con la autoridad de las Escrituras, su interpretación divergía considerablemente, y el pensamiento apostólico ve a Cristo como la revelación plena de Dios en términos humanos, basando esta interpretación en una lectura holística de los textos. Arrio, sin embargo, adoptó un enfoque más literal en ciertos pasajes, sin reconciliar estos textos
con la totalidad de las escrituras. Y hermano querido, hay que entender que cuando se hace una lectura holística, existen muchas ventajas, ¿no? ¿Qué es una lectura holística? Como para que tengamos nosotros un poco de idea también, porque personalmente necesito también buscar y entender todo esto, ¿no? ¿Qué es la lectura holística? Bueno, una definición de lectura holística es un enfoque de interpretación que considera el texto en su totalidad, no pedacitos de versículos, sino que considera todo el texto en su totalidad, teniendo en cuenta contexto, la estructura, el lenguaje y el significado global del texto. Todo esto a nosotros nos va a dar una ventaja tremenda en la lectura holística, como por ejemplo la comprensión más profunda de lo que estamos leyendo. Esto, por supuesto, nos va a dar un amplio panorama de lo que estaba sucediendo. Una contextualización, por supuesto, más perfecta, podríamos decir, donde vamos a evitar todos los malentendidos. Y también la ventaja en leer o hacer una lectura holística es un análisis más exhaustivo, hermanos queridos. Por eso seguimos insistiendo y recomendamos que la lectura, el estudio, no se debe de hacer solamente por versículos aislados y separados, todo fuera de su contexto, ¿no? Vuelvo a repetir, el pensamiento apostólico se ve a Cristo como la revelación plena en términos humanos, basándose esta interpretación en una lectura holística de los textos. Ario, como los sectarios actuales, no hacen ese tipo de ejercicio, ¿no? Ario, sin embargo, adoptó un enfoque más literal, en ciertos pasajes, sin reconciliar estos textos con la totalidad de las escrituras. La teología apostólica refleja una comprensión de Cristo que abarca tanto su divinidad como su humanidad. Eso es lo que decimos nosotros. Cristo es Dios, 100% Dios, y también es 100% hombre. Y no separamos esa divinidad de la humanidad, ¿no? No estamos dividiendo eso, sino que decimos y aseguramos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Una perspectiva que se mantuvo en la Iglesia y fue defendida en los concilios ecuménicos. Esto de pensar que la divinidad era humana y divinidad también, ¿no? En cambio, el arrianismo resultó incompatible con la fe apostólica debido a su comprensión limitada de la naturaleza de Cristo. Hermano querido, todo esto son datos tremendos, que tiran por tierra, por supuesto, todos estos argumentos, por ejemplo, de estos falsos maestros que hemos escuchado recién, ¿no? Y estos solamente son 3. Hay un montón, hermano querido. Hay muchísimos que piensan de esa forma, ¿no? Y tristemente llevan el título de cristianos. Eso es lo peligroso también. Bueno, algunos como los testigos de Jehová, los mormones, raíces hebreas, etcétera, etcétera, los unitarios, los unicitarios, bueno, y tantos otros por ahí que andan también dando vueltas. Todos las sectas no trinitarias, todos ellos, bueno, muchos nos llevan el apelativo de cristiano, ¿no? Conclusión. La enseñanza de los apóstoles y la doctrina de Arrio se encuentran en desacuerdo profundo en cuanto a la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Mientras que la doctrina apostólica afirma la plena divinidad de Cristo y su coigualdad con el Padre, Arrio enseñaba que Cristo era un ser creado, subordinado y no consustancial con Dios. Esta diferencia han tenido consecuencia significativa en la historia doctrinal y en la forma en que la Iglesia ha comprendido la identidad de Cristo y la doctrina de la Trinidad. El arrianismo sigue siendo un desafío histórico para la enseñanza cristiana, pues destaca la importancia de la incomprensión apostólica de Cristo como fundamento de la fe. Hermanos queridos, vamos a dejar por acá este estudio.
Si Dios permite, en el próximo video, espero que se me mejore la señal de internet, en el próximo video vamos a tocar directamente de dónde nacen los unicitarios y los unitarios, ¿sí? Y la vamos a analizar desde la perspectiva histórica y doctrinal. Va a estar muy interesante para nuestros amigos unicitarios, para nuestros amigos unitarios y otros tantos que le han enseñado, le han malformado, ¿no? Con decir que el Espíritu Santo no es Dios y que Cristo Jesús no es Dios, que son, en este caso, el Espíritu Santo, dicen que es simplemente una fuerza activa o un poder que emana de Dios, pero que no es Dios. Y a Jesucristo, como hemos leído hace un momento, es subordinado, es una creación, es inferior al Padre. Que el Señor reprenda a todos estos heréticos que tienen esta doctrina arrianas y mezclado también con modalismo, y que el Señor bendiga a todos aquellos que están escuchando estos audios, estos videos, estudios, y comprenden, analizan. Hermano querido, analicen, busquen, investiguen para salir del error. Que el Señor me los bendiga.